El río Ebro susurraba secretos que solo Luz María Serrano sabía interpretar. Desde hacía años, vivía en aquella cabaña de madera escondida entre robles centenarios, en una parte olvidada de las montañas de Zaragoza que los habitantes del pueblo preferían evitar. Decían que hablaba con el viento, que conocía los secretos de los árboles y que podía predecir enfermedades antes de que aparecieran los primeros síntomas. No era bruja, tampoco santa. Era simplemente una mujer que había elegido el silencio como compañero después de una pérdida que el tiempo no había logrado sanar. La mañana del encuentro amaneció con una niebla más densa de lo habitual. Luz María caminaba por su sendero cotidiano hacia el río, llevando en sus manos un cesto de mimbre para recoger las hierbas medicinales que crecían en la orilla. Sus pasos eran seguros, conocía cada piedra, cada raíz que sobresalía del suelo húmedo. El aire olía a tierra mojada y a promesas no cumplidas. Fue entonces cuando lo vio. Un joven yacía inconsciente en la orilla pedregosa, empapado, con la respiración débil y entrecortada. Su ropa, aunque mojada y enlodada, parecía de buena calidad. No llevaba documentos, no había rastros de cómo había llegado allí. Solo un medallón antiguo colgaba de su cuello, brillando con un extraño fulgor dorado, a pesar de la luz grisácea del amanecer. Luz María se acercó con cautela. Durante años había evitado el contacto humano. Había construido muros invisibles alrededor de su corazón para protegerse del dolor que una vez la había quebrado. Pero algo en aquel joven la conmovió profundamente. Tal vez fuera la vulnerabilidad de su rostro en el sueño o la manera en que sus labios murmuraban palabras inaudibles como si estuviera conversando con alguien en sueños. Se arrodilló junto a él y, sin pensarlo demasiado, tocó el medallón para apartarlo de su cuello y verificar si tenía pulso. En el momento en que sus dedos rozaron el metal, una ola de calor inexplicable recorrió su brazo. No era un calor físico, sino algo más profundo, como si el objeto hubiera reconocido su toque y respondiera con una energía ancestral. El joven abrió los ojos súbitamente. Eran de un azul profundo, como el color del cielo justo antes del amanecer. La miró con una expresión que mezclaba confusión y algo que podría haber sido reconocimiento. Sus labios se movieron, intentando formar palabras, pero solo salió un susurro ronco. «Agua, el círculo, debe cerrarse», murmuró antes de volver a perder la conciencia. Luz María sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío matutino. Esas palabras habían despertado algo en su memoria, ecos de cuentos que su abuela le contaba cuando era niña, historias sobre espíritus que vagaban entre mundos buscando completar ciclos interrumpidos por tragedias antiguas. Sin más opciones, y movida por un impulso que no podía explicar, decidió llevarlo a su cabaña. Era un hombre joven, probablemente de unos 25 años, pero su cuerpo parecía más ligero de lo que debería ser. Mientras lo transportaba, apoyándolo en su hombro, notó que los pájaros habían dejado de cantar y que el río parecía fluir más silencioso, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Una vez en la cabaña, lo recostó en el catre de madera que había pertenecido a su abuela. La pequeña habitación se llenó de una atmósfera extraña. Las llamas de la chimenea, que hacía unos minutos ardían normalmente, comenzaron a temblar sin que hubiera corriente de aire. El agua del jarrón sobre la mesa se agitaba formando pequeños remolinos perfectos. Luz María preparó una infusión de hierbas curativas que había aprendido a preparar en su infancia. Mientras el líquido hervía, observó detenidamente al extraño. Su rostro tenía facciones nobles, pero había algo en él que parecía no pertenecer completamente a este tiempo. Una pequeña marca en forma de espiral decoraba su hombro izquierdo, como si fuera una cicatriz muy antigua o tal vez un tatuaje desvanecido por el tiempo. El medallón, que ahora descansaba sobre la mesita de noche, continuaba emitiendo ese calor sutil. Luz María lo examinó con más atención. Estaba hecho de un metal que no podía identificar, y grabados en su superficie había símbolos que le resultaban vagamente familiares.
Eran parecidos a los dibujos que su abuela trazaba en la tierra cuando le contaba las leyendas celtas de la región. Durante 3 días el joven alternó entre momentos de lucidez y estados de profunda inconsciencia. En sus delirios hablaba en lo que parecían lenguas antiguas, palabras que Luz María no comprendía, pero que resonaban en su interior como ecos de canciones olvidadas. A veces susurraba un nombre, Diego. Ella decidió llamarlo así, sintiendo que era correcto. En esos momentos de delirio, cosas extrañas sucedían en la cabaña. Las llamas de la chimenea bailaban siguiendo el ritmo de sus palabras. El agua del pozo, visible desde la ventana, se agitaba formando ondas perfectas. Los gatos, monteses que habitualmente huían de los humanos, se acercaban a las ventanas y se quedaban allí, como vigías silenciosos. La mañana del 4.º día, Diego despertó completamente lúcido. Sus ojos azules se enfocaron en Luz María con una claridad que no había mostrado antes. Se incorporó lentamente, tocándose la frente con gesto de dolor. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz clara, aunque con un acento que ella no podía ubicar geográficamente. En mi casa, junto al río Ebro. Te encontré en la orilla hace 3 días. ¿Recuerdas cómo llegaste allí? Diego frunció el ceño, concentrándose. Sus manos se movieron instintivamente hacia el medallón, y al tocarlo, un destello de algo que podría haber sido memoria cruzó por sus ojos. No recuerdo nada, solo imágenes confusas, agua, mucha agua, y una sensación de algo incompleto. Su voz se quebró ligeramente. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me ayudas? Luz María lo estudió en silencio. Había algo en este joven que despertaba en ella sentimientos que había enterrado hacía mucho tiempo. No solo compasión, sino una extraña familiaridad, como si lo hubiera estado esperando sin saberlo. Soy Luz María. Te ayudo porque... Hizo una pausa buscando las palabras correctas, porque creo que llegaste aquí por una razón. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Los días siguientes trajeron consigo una serie de acontecimientos que Luz María no podía ignorar. Diego se recuperaba físicamente con una rapidez sorprendente, pero su estado mental seguía siendo un enigma. Durante el día parecía un joven común, agradecido por la hospitalidad recibida y dispuesto a ayudar en las tareas domésticas. Sin embargo, cuando caía la noche, algo en él cambiaba de manera radical. La primera noche después de su despertar completo, Luz María fue despertada por un sonido extraño. Era como si alguien estuviera cantando en voz baja, pero la melodía parecía provenir de todas partes a la vez. Se levantó sigilosamente de su cama y se acercó a la habitación donde Diego dormía. La puerta estaba entreabierta y lo que vio la dejó sin aliento. Diego estaba de pie junto a la ventana, con los ojos cerrados y los brazos extendidos hacia la luna llena. Su boca se movía pronunciando palabras en una lengua que sonaba antigua, primordial. Pero lo más impactante no era eso, sino lo que ocurría a su alrededor. El medallón en su pecho brillaba con una luz azulada intensa, y esa luz se proyectaba en las paredes, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Los símbolos que se formaban en las paredes eran complejos, entrelazados como las raíces de un árbol ancestral. Luz María reconoció algunos de ellos. Su abuela le había mostrado dibujos similares en un cuaderno viejo, hablándole de los antiguos rituales celtas que se realizaban en esa región siglos atrás. Uno de los símbolos se repetía constantemente, una figura que representaba al Hijo del Agua, una leyenda que hablaba de un espíritu que vendría a restaurar el equilibrio entre el mundo visible y el oculto. Al amanecer, Diego no recordaba nada de lo ocurrido. Desayunaron en silencio, pero Luz María notó que él observaba todo con una intensidad nueva, como si cada objeto, cada sonido, cada rayo de luz que entraba por la ventana le revelaran secretos ocultos. Luz María, dijo súbitamente, dejando la taza de té sobre la mesa.
¿Has notado que los animales se comportan de manera extraña desde que llegué? Ella había notado, por supuesto. Los ciervos que habitualmente evitaban acercarse a las viviendas humanas ahora caminaban hasta la entrada de la cabaña al atardecer, como si montaran guardia. Una familia de búhos se había instalado en el techo y sus cantos nocturnos parecían seguir un patrón específico, casi como si fueran mensajes codificados. Incluso los peces del río se congregaban en la orilla cercana a la casa, creando formas circulares en el agua. Los animales perciben cosas que nosotros no podemos ver, respondió cuidadosamente. Tal vez sientan que algo está cambiando. Diego la miró con esos ojos azules que parecían contener profundidades oceánicas. Yo también siento que algo está cambiando, dentro de mí. Es como si hubiera estado dormido durante mucho tiempo y ahora estuviera despertando gradualmente. Esa tarde, mientras Luz María recogía hierbas en su jardín, llegó una visita inesperada. Una niña de unos 8 años, con el cabello rubio y los ojos muy abiertos por la emoción, se acercó corriendo por el sendero que llevaba al pueblo. «¡Señora Luz María! ¡Señora Luz María!», gritaba agitando los brazos. «Tengo que contarle algo muy importante». La niña se llamaba Carmen y era la hija del panadero del pueblo. Habitualmente, los niños evitaban acercarse a la cabaña debido a las historias que circulaban sobre Luz María, pero Carmen parecía no tener miedo alguno. «¿Qué sucede, pequeña?», preguntó Luz María, secándose las manos en el delantal. «He tenido el sueño otra vez, el mismo sueño que han tenido todos los niños del pueblo». Carmen hablaba atropelladamente, con la respiración agitada por la carrera. «Soñé con un joven de ojos azules que nos guiaba por una cueva llena de espejos de agua. Las piedras flotaban en el aire y él nos decía que pronto todo iba a cambiar». Luz María sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cuántos niños han tenido este sueño, Carmen?» «Todos. Bueno, todos los de mi edad. Miguel, Ana, Pedro, los gemelos Martín. Todos hemos soñado lo mismo durante las últimas 3 noches. Y lo más extraño es que en el sueño, el joven lleva un collar muy brillante, como una estrella». En ese momento, Diego apareció en la puerta de la cabaña. Carmen lo vio y se quedó paralizada, con la boca abierta y los ojos muy grandes. «Es él», susurró señalándolo con el dedo tembloroso. «Es el joven de nuestros sueños». Diego se acercó lentamente, con una expresión de asombro en el rostro. Se arrodilló frente a Carmen para quedar a su altura. «¿Realmente has soñado conmigo?» «¿Pequeña?», Carmen asintió energéticamente. «Sí, y en el sueño usted nos enseñaba cosas muy bonitas. Nos mostraba cómo el agua podía cantar y cómo las piedras guardaban memorias de tiempos muy antiguos». Diego tocó instintivamente el medallón en su pecho y Carmen siguió el movimiento con la mirada. «Ese es el collar brillante», exclamó. En el sueño brillaba igual que ahora. Luz María intercambió una mirada significativa con Diego. Ya no podían negar que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Los sueños colectivos de los niños eran solo una pieza más del rompecabezas que se estaba formando alrededor de la misteriosa aparición de Diego. Después de que Carmen regresara al pueblo con la promesa de mantener en secreto su encuentro, Luz María y Diego se sentaron junto al río para conversar. El agua fluía con un sonido diferente, más melódico, como si también hubiera despertado de un largo sueño. «No puedo seguir fingiendo que soy solo un hombre que perdió la memoria», dijo Diego, observando las ondas que se formaban en la superficie del agua. «Hay algo más, algo que va más allá de mi comprensión». Luz María había llegado a la misma conclusión. Esa noche, después de que Diego se retirara a dormir, decidió buscar respuestas en el lugar donde podría encontrarlas. El cuaderno de su abuela. El viejo cuaderno estaba guardado en un baúl de madera en el desván. Hacía años que no lo abría, desde la partida de su abuela. Las páginas amarillentas contenían ilustraciones de símbolos, mapas de lugares sagrados y relatos de encuentros espirituales escritos con una caligrafía elegante y antigua. Mientras hojeaba las páginas a la luz de una vela, encontró lo que buscaba. Un capítulo titulado «El ciclo del Hijo del Agua»,
describía un fenómeno que se repetía cada 5 siglos. Un espíritu antiguo, perdido entre reinos, intentaba encontrar un cuerpo para renacer y concluir algo que había quedado inconcluso. Cuando aparezca el elegido, leyó en voz baja, la naturaleza despertará y los niños soñarán con verdades olvidadas. El medallón de los antiguos brillará como guía, y la guardiana deberá decidir si ayuda al espíritu a completar su destino o impide que el equilibrio entre mundos se rompa para siempre. Luz María cerró el cuaderno con manos temblorosas. Ahora entendía por qué había sentido esa conexión inmediata con Diego, por qué había sido ella quien lo había encontrado. No había sido casualidad, había sido designada como la guardiana y pronto tendría que tomar la decisión más importante de su vida. La llegada del arqueólogo a la región pasó casi desapercibida para los habitantes del pueblo, pero no para Luz María. Desde su cabaña había observado al extraño hombre de ciudad preguntando a los lugareños sobre leyendas antiguas y ruinas perdidas. Su instinto le decía que la aparición de este académico no era casualidad, no cuando tantas cosas extraordinarias estaban sucediendo. Hernán Vázquez había llegado desde Madrid con una misión específica: encontrar evidencias del templo celta que, según documentos históricos, había existido en algún lugar de esas montañas. Durante semanas había recorrido la zona con sus instrumentos de medición y sus mapas antiguos, sin encontrar más que historias contradictorias y miradas desconfiadas de los aldeanos. Diego, por su parte, experimentaba cambios cada vez más pronunciados. Sus noches se habían vuelto más intensas y los fenómenos sobrenaturales ya no se limitaban a la oscuridad. Durante el día, pequeños temblores sacudían los objetos cuando él se emocionaba. El agua de los recipientes se agitaba cuando él se acercaba, y las plantas del jardín de Luz María habían comenzado a crecer con una velocidad antinatural, como si absorbieran energía directamente de su presencia. «No puedo controlarlo», confesó Diego una mañana, después de que un vaso se hubiera roto espontáneamente cuando él lo tocó. Sus manos temblaban, ligeramente, y en sus ojos se veía una mezcla de fascinación y terror. «Es como si hubiera algo despertando dentro de mí, algo que ha estado dormido durante mucho tiempo». Luz María había pasado las últimas noches estudiando el cuaderno de su abuela, buscando más información sobre el ciclo del Hijo del Agua. Había encontrado referencias a rituales de despertar, ceremonias que se realizaban en lugares sagrados para ayudar a los espíritus a recordar su propósito. Pero también había advertencias sobre los peligros de interrumpir el proceso natural o de permitir que fuerzas demasiado poderosas se manifestaran sin control. El encuentro entre los 3 protagonistas de esta historia ocurrió de manera inesperada. Luz María había bajado al pueblo para comprar suministros, llevando consigo el medallón de Diego, que él le había confiado después de que éste comenzara a quemarle la piel durante sus episodios más intensos. Caminaba por la plaza principal cuando se topó con Hernán, quien examinaba los relieves de la antigua fuente del pueblo. «Disculpe, señora», dijo el arqueólogo, levantando la vista de sus notas. «¿Podría decirme si conoce alguna historia sobre símbolos celtas en esta región?» Luz María estaba por responder con evasivas, como había hecho durante años cuando los curiosos preguntaban sobre las leyendas locales, pero algo la detuvo. Tal vez fue la sinceridad en los ojos del hombre, o tal vez la intuición de que él podría tener respuestas que ella necesitaba. «Depende de qué tipo de símbolos esté buscando», respondió cautelosamente. Hernán abrió su cuaderno y Lepú mostró algunos dibujos que había copiado de manuscritos antiguos. Luz María reconoció inmediatamente varios de ellos. Eran idénticos a los que había visto proyectarse en las paredes de su cabaña durante los episodios nocturnos de Diego. Sin pensarlo completamente, sacó el medallón de su bolso. «¿Alguno se parece a esto?» La reacción de Hernán fue inmediata y dramática. El cuaderno se le cayó de las manos y su rostro se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. ¿Dónde consiguió eso?», tartamudeó señalando el medallón con mano temblorosa. «Ese símbolo, yo lo he visto antes». «¿Dónde?», preguntó Luz María,
sintiendo que estaba a punto de obtener una pieza crucial del rompecabezas. En la Catedral de Zaragoza hay un mural del siglo XIV que muestra exactamente ese medallón. Pero no solo eso. Hernán se acercó más, examinando el objeto con ojos de experto. El joven que lo lleva en el mural tiene exactamente la misma cara que el hombre, que acaba de pasar por aquí hace unos minutos. Luz María siguió la dirección de su mirada y vio a Diego caminando por el otro extremo de la plaza. Había salido a buscarla, preocupado por su tardanza. Incluso a la distancia, era imposible no notar la elegancia natural de sus movimientos y la intensidad de su presencia. ¿Está seguro?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Completamente. He estudiado ese mural durante años. El rostro, la complexión, incluso tiene la misma marca en el hombro izquierdo. Es imposible que sea una coincidencia. Diego se acercó a ellos y Hernán lo observó con una fascinación que bordeaba la incredulidad. Cuando Luz María hizo las presentaciones, el arqueólogo no pudo ocultar su asombro. «Necesito mostrarles algo», dijo Hernán con urgencia. «Pero no aquí. ¿Podríamos ir a algún lugar más privado?» Regresaron a la cabaña, donde Hernán desplegó sobre la mesa una serie de fotografías y documentos que había traído de Madrid. La primera imagen mostraba efectivamente un mural medieval en el que aparecía un joven que era prácticamente idéntico a Diego, llevando el mismo medallón y rodeado de símbolos acuáticos. Este mural se titula «El retorno del guardián de las aguas», explicó Hernán. Según los textos que lo acompañan, fue pintado después de que varios testigos afirmaran haber visto a este mismo hombre realizando milagros relacionados con el agua. Después desapareció misteriosamente y la gente creyó que regresaría cuando llegara el momento apropiado. Diego observaba las imágenes en silencio, tocándose inconscientemente la marca en el hombro. Sus ojos reflejaban una mezcla de reconocimiento y confusión, como si estuviera recordando algo que creía haber olvidado. «Hay más», continuó Hernán, mostrando otra fotografía. «Este es un documento del archivo diocesano que menciona una serie de fenómenos inexplicables que ocurrieron en la región durante el siglo XIV. Niños que tenían sueños proféticos, animales que se comportaban de manera extraña y cambios en los patrones naturales del río. Exactamente lo que está sucediendo ahora», murmuró Luz María. «¿Pero cómo es posible?», preguntó Diego con la voz quebrada por la emoción. «¿Cómo puedo ser la misma persona que vivió hace 700 años?» Hernán guardó silencio, por un momento, organizando sus pensamientos. Como hombre de ciencia, luchaba contra lo que la evidencia parecía sugerir, pero no podía negar lo que tenía frente a sus ojos. «En mis años de investigación», dijo finalmente, «he encontrado referencias a ciclos espirituales, almas que regresan para completar misiones inacabadas. En las tradiciones celtas se creía que ciertos espíritus poderosos podían manifestarse en forma humana cuando las circunstancias lo requerían». «¿Y qué misión sería esa?», se preguntó Luz María, aunque sospechaba que ya conocía parte de la respuesta. Según los textos antiguos, el guardián de las aguas era responsable de mantener el equilibrio entre el mundo material y el espiritual, pero algo salió mal en su última manifestación. El ciclo se interrumpió abruptamente, dejando una tarea sin completar. Diego se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. El río se veía agitado desde allí, como si respondiera a su estado emocional. «¿Y qué pasaría si no completo esa tarea?», preguntó sin volverse. «No lo sé con certeza», admitió Hernán. «Pero los textos hablan de desequilibrios catastróficos, de barreras entre mundos que podrían colapsar». En ese momento, como si hubiera sido invocado por sus palabras, el medallón comenzó a brillar intensamente. Los tres lo observaron fascinados mientras la luz se intensificaba y comenzaba a proyectar nuevamente los símbolos familiares en las paredes. Pero esta vez era diferente. Los símbolos no solo aparecían, sino que parecían moverse, contando una historia visual que ninguno de ellos podía entender completamente, pero que despertaba en Diego memorias que creía perdidas para siempre. «Ya no puedo negar lo que soy», dijo Diego,
volviéndose hacia ellos con una determinación nueva en los ojos. Pero necesito saber exactamente qué es lo que debo hacer. Los días siguientes al encuentro con Hernán marcaron un punto de inflexión en la vida de los tres. El arqueólogo había decidido quedarse en el pueblo, instalándose en la pequeña posada local, pero pasaba la mayor parte de su tiempo en la cabaña de Luz María, estudiando los fenómenos que rodeaban a Diego y comparándolos con sus investigaciones históricas. Diego, por su parte, experimentaba cambios profundos que ya no podía ignorar. La aceptación de su naturaleza extraordinaria había liberado algo en su interior, como si hubiera roto una barrera invisible que mantenía sus habilidades dormidas. Los efectos se manifestaban de manera cada vez más evidente y poderosa. La primera demostración clara de sus capacidades ocurrió un amanecer cuando Luz María se despertó y no encontró a Diego en la cabaña. Preocupada, salió a buscarlo y lo halló de pie en medio del río, con el agua llegándole hasta la cintura. Pero lo que la dejó sin aliento no fue verlo allí, sino la manera en que el agua se comportaba a su alrededor. Las corrientes formaban espirales perfectas alrededor de su cuerpo, como si fueran serpientes líquidas danzando al compás de una música inaudible. Diego tenía los ojos cerrados y las manos extendidas, y cada movimiento de sus dedos parecía dirigir el flujo del agua con una precisión imposible. «Diego», lo llamó suavemente desde la orilla, temerosa de interrumpir algo sagrado. Él abrió los ojos lentamente, y por un momento, Luz María vio en ellos una sabiduría ancestral que no pertenecía a un hombre de 25 años. El agua siguió moviéndose en patrones complejos durante unos segundos más, antes de volver a su curso natural. «Lo estoy recordando», dijo Diego, caminando hacia la orilla con movimientos fluidos. No como recuerdos normales, sino como conocimiento que siempre estuvo allí, esperando a ser despertado. Esa mañana, Hernán llegó con noticias importantes. Había pasado la noche anterior estudiando mapas antiguos y comparándolos con las descripciones que había encontrado en los documentos medievales. «Creo que he localizado el templo», anunció desplegando un mapa topográfico sobre la mesa. «Está aquí, bajo la colina que los lugareños llaman la Montaña Dormida». Luz María conocía bien ese lugar. Era una elevación natural cubierta de vegetación exuberante, donde las plantas crecían de manera inusualmente abundante y donde los animales se comportaban de forma pacífica, como si fuera un territorio neutral. «Según mis cálculos», continuó Hernán, «el templo no fue destruido como se pensaba. Está oculto bajo siglos de crecimiento vegetal. Es como si la naturaleza misma lo hubiera camuflado, protegiéndolo». Diego se acercó al mapa, y en el momento en que sus dedos tocaron el punto marcado, las líneas del papel comenzaron a brillar débilmente con la misma luz azulada que emanaba de su medallón. «Tenemos que ir allí», dijo con una convicción que sorprendió a los otros dos. «Puedo sentirlo llamándome». Sin embargo, el viaje al templo tendría que esperar. Esa tarde, una serie de eventos extraordinarios comenzaron a desarrollarse en el pueblo, eventos que pusieron a prueba la discreción que hasta entonces habían mantenido. Todo comenzó cuando la fuente del pueblo se secó súbitamente. Los aldeanos se reunieron, preocupados, ya que esa fuente había fluido constantemente durante generaciones. Pero lo extraño no era solo que se hubiera secado, sino que unas horas después comenzó a brotar agua cristalina con una pureza y un sabor que nadie recordaba haber experimentado antes. Luego vinieron los animales. Manadas de ciervos bajaron de las montañas y se reunieron en la plaza del pueblo, sin mostrar temor hacia los humanos. Pájaros de especies que no se habían visto en la región durante décadas aparecieron en bandadas, llenando el aire con cantos melodiosos y complejos. Pero el evento más impactante ocurrió cuando la pequeña Carmen, la niña que había visitado a Luz María días antes, se acercó corriendo a la cabaña con los ojos brillantes de emoción. «Señora Luz María, Diego», gritaba mientras corría, «tienen que venir al pueblo, está sucediendo algo maravilloso». Los tres la siguieron hasta la plaza, donde se había reunido prácticamente toda la población. En el centro, donde antes había estado la fuente seca,
Ahora brotaba un manantial que formaba patrones geométricos perfectos al caer. Pero lo más asombroso era que el agua parecía cantar, emitiendo tonos armoniosos que creaban una melodía etérea. Comenzó justo después de que se secara, explicó el alcalde del pueblo, un hombre mayor que observaba los eventos con una mezcla de asombro y preocupación. Y no es solo el sonido, el agua tiene propiedades curativas. La señora García, que lleva años con dolor en las articulaciones, se sintió completamente bien después de beber un poco. Diego se acercó a la fuente, y el canto del agua se intensificó, como si reconociera su presencia. Los aldeanos lo observaban con curiosidad creciente, comenzando a establecer conexiones entre su aparición en el pueblo y los fenómenos extraordinarios. ¿Quién es usted realmente, joven?, preguntó el alcalde directamente a Diego. Antes de que pudiera responder, el medallón en su pecho comenzó a brillar visiblemente, incluso bajo la luz del día. Los murmullos de la multitud se intensificaron y Luz María se dio cuenta de que ya no podrían mantener en secreto la verdadera naturaleza de Diego. «Es el guardián», dijo una voz anciana desde la multitud. Era Esperanza, la mujer mayor del Licinto Centocinta, pueblo cuya familia había vivido en la región durante generaciones. Mi bisabuela me contó historias sobre él. Dijo que regresaría cuando el mundo necesitara sanación. ¿El guardián?, preguntó alguien más. «El guardián de las aguas», continuó Esperanza, acercándose lentamente a Diego. «El que trae el equilibrio. Las historias decían que reconoceríamos su regreso porque la naturaleza despertaría y el agua volvería a cantar». Diego miró a Luz María y a Hernán, buscando orientación. Se había mantenido oculto durante días, pero ahora se encontraba expuesto ante todo el pueblo. Sin embargo, en lugar de sentir miedo, experimentó una extraña sensación de alivio, como si finalmente hubiera llegado el momento de aceptar públicamente lo que era. «No sé si soy digno de ese título», dijo Diego, dirigiéndose a la multitud con una voz que había adquirido una resonancia nueva. «Pero sí sé que he venido a completar algo que quedó inacabado hace mucho tiempo». Extendió las manos hacia la fuente cantarina, y el agua respondió elevándose en espirales elegantes que danzaron en el aire durante varios minutos antes de volver a caer en patrones perfectos. Los aldeanos observaron en silencio reverencial, comprendiendo que estaban presenciando algo que trascendía lo ordinario. Pero no todos los presentes reaccionaron con admiración. En los bordes de la multitud, Luz María notó rostros preocupados, personas que murmuraban entre sí con expresiones de inquietud. El poder siempre generaba tanto adoración como temor, y ella sabía que pronto tendrían que enfrentar las consecuencias de esta revelación pública. Esa noche, mientras Diego meditaba junto al río y Hernán organizaba sus notas, Luz María tuvo una visión. No era un sueño, sino algo más vívido y urgente. Su abuela apareció ante ella, tan real como si estuviera viva, con una expresión de urgencia en el rostro. «El despertar ha comenzado, nieta mía», le dijo la aparición. «Pero con él viene el peligro. No todos quieren que el equilibrio se restaure. Hay fuerzas que prefieren el caos y pronto actuarán. Diego debe encontrar el templo y completar el ritual antes de que sea demasiado tarde». «¿Qué ritual, abuela?», preguntó Luz María, pero la visión ya se desvanecía. Solo quedó una última advertencia, susurrada como el viento entre las hojas. «El círculo debe cerrarse antes de la próxima luna nueva, o las consecuencias serán irreversibles». La revelación pública de Diego como el guardián de las aguas había dividido al pueblo en dos facciones claramente definidas. Por un lado, estaban aquellos que, como la anciana Esperanza, veían en él la materialización de antiguas profecías y la promesa de una era de prosperidad y equilibrio. Por el otro se agrupaban los escépticos y temerosos, liderados por el padre Rodrigo, el párroco del pueblo, quien consideraba los eventos como manifestaciones peligrosas que desafiaban el orden establecido. Lo que ustedes llaman milagros, yo lo llamo perturbación del orden natural, declaró el padre Rodrigo durante la misa del domingo siguiente.
Debemos ser cautelosos con aquellos que se presentan portando poderes que no entendemos. La historia está llena de falsos profetas. Sus palabras encontraron eco en algunos habitantes, especialmente en aquellos que habían notado cambios inquietantes en sus rutinas diarias. Las cosechas crecían demasiado rápido, los animales domésticos mostraban comportamientos extraños y algunos aseguraban que escuchaban voces en idiomas desconocidos provenientes de los pozos y fuentes. Luz María sentía la tensión creciente cada vez que bajaba al pueblo. Las miradas se dividían entre la reverencia y la desconfianza, y había comenzado a escuchar rumores sobre grupos que se reunían en secreto para discutir qué hacer con el extraño y sus poderes. Hernán, desde su perspectiva académica, trataba de mediar entre ambas facciones, explicando el valor histórico y antropológico de lo que estaban presenciando. Pero incluso él comenzaba a sentir la presión cuando recibió una llamada de sus superiores en Madrid, quienes habían escuchado rumores sobre actividades irregulares en su investigación. Me ordenaron regresar inmediatamente, le confesó a Luz María y Diego durante una reunión nocturna en la cabaña. Aparentemente, alguien envió informes sobre fenómenos sobrenaturales asociados con mi trabajo. Si no regreso, podrían cancelar toda mi carrera investigativa. Diego, quien había estado meditando junto al río, se incorporó con determinación. Los eventos de los últimos días habían acelerado su proceso de despertar y ahora podía sentir claramente la urgencia que emanaba de la tierra misma. «No podemos esperar más», declaró. «Cada día que pasa, la resistencia se organiza mejor. Y según la visión de tu abuela Luz María, tenemos hasta la luna nueva para completar el ritual». Calcularon que tenían apenas una semana. La decisión fue unánime. Esa misma noche, emprenderían el viaje hacia la montaña dormida para encontrar el templo oculto. Prepararon provisiones básicas y partieron antes del amanecer, siguiendo senderos antiguos que Luz María conocía desde su infancia. Hernán llevaba sus instrumentos de medición y mapas, mientras que Diego había comenzado a experimentar una conexión más profunda con la naturaleza circundante, como si cada árbol y cada piedra le susurraran direcciones. El ascenso fue más desafiante de lo esperado. La vegetación se había vuelto tan densa que en algunos tramos tuvieron que abrirse paso con machetes. Pero lo más desconcertante era la sensación de estar siendo observados constantemente. Sombras se movían entre los árboles, siempre en la periferia de la visión, y sonidos extraños resonaban desde lugares que parecían estar vacíos. «No estamos solos», murmuró Diego, deteniéndose en un claro pequeño donde decidieron descansar. «Puedo sentir presencias que no son completamente humanas». Hernán consultó sus mapas, tratando de mantener un enfoque científico a pesar de la atmósfera inquietante. «Según mis cálculos, deberíamos estar cerca del sitio donde los documentos medievales ubican el templo». Como si hubiera escuchado sus palabras, el medallón de Diego comenzó a pulsar con una luz más intensa. La energía que emanaba era tan fuerte que incluso Luz María y Hernán podían sentirla como una vibración en el aire. «Está aquí», dijo Diego, girando lentamente hasta que el brillo del medallón alcanzó su máxima intensidad. Justo en esa dirección, se dirigieron hacia donde apuntaba Diego, y después de apartar capas de hiedra y maleza que parecían haber crecido con propósito protector, descubrieron lo que buscaban. No era un templo en ruinas como habían esperado, sino una estructura que parecía estar perfectamente preservada, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. El templo era circular, construido con piedras que brillaban débilmente con un fulgor interno. Los símbolos celtas cubrían cada superficie, algunos de los cuales comenzaron a activarse con luz propia cuando Diego se acercó. En el centro había un altar de piedra rodeado por un círculo de agua que fluía sin tener una fuente visible. «Esto es imposible», susurró Hernán, documentando frenéticamente con su cámara. «La preservación es perfecta. Es como si hubiera existido en una burbuja temporal». Pero su asombro se vio interrumpido por sonidos que provenían del bosque. Voces humanas se acercaban,
y no parecían amistosas. A través de los árboles pudieron ver las luces de antorchas y escuchar fragmentos de conversaciones que revelaban intenciones hostiles. «Ahí está la luz extraña», decía una voz. El padre Rodrigo tenía razón. Hay que detener esto antes de que se propague. No podemos permitir que continúe con sus brujerías. Añadía otra. El pueblo entero está siendo corrompido. Luz María reconoció algunas de las voces. Eran habitantes del pueblo que habían formado una especie de milicia improvisada para restaurar el orden. Venían armados con herramientas agrícolas y una determinación alimentada por el miedo y la incomprensión. «Tenemos que actuar rápido», urgió Diego, acercándose al altar central. «Una vez que comience el ritual, no podrá ser detenido». Pero cuando tocó la superficie del altar, algo inesperado sucedió. En lugar de activar algún tipo de ceremonia antigua, Diego fue inundado por una avalancha de memorias que no eran suyas, pero que al mismo tiempo le pertenecían completamente. Vio escenas de su vida anterior. Era un druida joven que había sido elegido como guardián de las aguas sagradas. Había servido fielmente durante años, manteniendo el equilibrio entre el mundo material y el espiritual. Pero había cometido un error crucial. Se había enamorado de una mujer mortal, una sanadora llamada Aileen, que vivía en la aldea cercana. Su amor había sido profundo y genuino, pero había roto una de las leyes sagradas más importantes. Los guardianes no podían formar vínculos emocionales que los distrajeren de su deber. Cuando el Consejo de Druidas descubrió su relación, le ordenaron renunciar a ella o renunciar a su posición. Diego había intentado encontrar una tercera opción, un camino que le permitiera mantener tanto su amor como su responsabilidad. Había comenzado un ritual que habría fusionado su esencia humana con su poder espiritual, permitiéndole servir como guardián mientras mantenía su capacidad de amar. Pero el ritual fue interrumpido por aquellos que consideraban su intento como una herejía. En el momento de la interrupción, su espíritu había sido fragmentado. Una parte había permanecido atrapada en el plano espiritual, mientras que otra había sido dispersada, esperando el momento adecuado para renacer y completar lo que había comenzado. «Ahora entiendo», murmuró Diego, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No era solo sobre mantener el equilibrio, era sobre demostrar que el amor puede coexistir con el deber sagrado. Las voces en el bosque se acercaban peligrosamente. Luz María podía ver las primeras figuras emergiendo entre los árboles, con antorchas en alto y expresiones determinadas. «Diego», dijo suavemente, «si vas a hacer esto, tiene que ser ahora». Él la miró y en sus ojos vio algo que la conmovió profundamente. Era la misma expresión de amor eterno que había visto en las memorias del altar. De repente, comprendió que su papel como guardiana no era solo proteger el proceso, sino ser parte integral de él. «Aileen», susurró Diego, y aunque Luz María sabía que ese no era su nombre, sintió en su corazón que era exactamente quien había estado esperando encontrar durante toda su vida. La revelación cayó sobre Luz María como una ola devastadora. En un instante, fragmentos de memorias que no sabía que poseía comenzaron a emerger desde las profundidades de su alma. Se vio a sí misma, pero no como Luz María, sino como Aileen, una joven sanadora de cabello pelirrojo y ojos verdes que había vivido en estas mismas montañas siglos atrás. Recordó el primer encuentro con Diego en su encarnación anterior. Él había llegado a su aldea, siguiendo las corrientes subterráneas que conectaban todos los lugares sagrados de la región. Había venido a bendecir el pozo del pueblo, pero se había quedado porque sus ojos se habían cruzado con los de ella mientras preparaba ungüentos curativos junto a la fuente. «Aileen», repitió Diego, extendiendo su mano hacia ella. «Has regresado». «Yami, yo lo recuerdo», susurró Luz María, sintiendo cómo su identidad presente se fusionaba con ecos de una vida anterior. «Recuerdo nuestro amor. Recuerdo la promesa que hicimos bajo las estrellas de que encontraríamos una manera de estar juntos sin abandonar nuestros deberes».
Las voces de los perseguidores se hacían más fuertes. Ya podían distinguir figuras entre los árboles, llevando antorchas y herramientas convertidas en armas. El padre Rodrigo encabezaba el grupo, con una expresión de determinación fanática en el rostro. «Ahí están», gritó alguien desde el bosque. «El brujo y sus cómplices». Hernán, que había estado documentando los símbolos del templo, se acercó rápidamente a Diego y Luz María. «No tenemos mucho tiempo. Si van a hacer lo que vinieron a hacer, debe ser ahora». Diego se volvió hacia el altar, donde el agua del círculo central había comenzado a brillar con una intensidad creciente. Los símbolos en las paredes del templo pulsaban siguiendo el ritmo de los latidos de su corazón. «El ritual que comencé hace siglos», explicó, mientras colocaba las manos sobre la superficie de piedra. No era solo para mantener el equilibrio entre mundos. Era para demostrar que el amor verdadero no debilita el poder sagrado, sino que lo fortalece. Luz María se acercó al altar, sintiendo cómo la energía ancestral del lugar resonaba con algo profundo en su interior. «¿Qué necesitas que haga?» «Necesito que confíes en mí como lo hiciste antes», respondió Diego tomando sus manos. «Necesito que aceptes que algunas almas están destinadas a encontrarse una y otra vez hasta que completen su propósito». El agua del círculo comenzó a elevarse, formando una columna líquida que giraba lentamente. Los símbolos en las paredes se activaron en secuencia, creando patrones de luz que contaban la historia de guardianes anteriores, de ciclos completados y de equilibrios restaurados. «Deténganse ahora mismo». La voz del padre Rodrigo resonó desde la entrada del templo. El grupo de aldeanos había llegado, y sus rostros mostraban una mezcla de temor y determinación. «No permitiremos que continúen con estas prácticas profanas». «Padre Rodrigo», dijo Luz María, volviéndose hacia él sin soltar las manos de cientos de... «Diego, lo que usted ve como profanación es en realidad sagrado. Este lugar ha protegido nuestra región durante siglos». «Blasfemia», rugió el párroco. «Nada bueno puede venir de rituales paganos y poderes sobrenaturales». Pero antes de 1900 que pudiera avanzar más, algo extraordinario sucedió. La columna de agua se expandió, creando una barrera translúcida que separaba a los intrusos del altar central. Era una protección, no un ataque, pero su mensaje era claro. El ritual no podía ser interrumpido una segunda vez. Diego cerró los ojos y comenzó a entonar palabras en el idioma antiguo que había recuperado de sus memorias. Su voz se mezclaba con el sonido del agua, creando una armonía que parecía despertar ecos en la propia tierra. Luz María sintió cómo su conciencia se expandía. Ya no era solo ella misma, sino también Ailín, y comprendió que su papel en el ritual era fundamental. No era simplemente una testigo o una ayudante, sino la otra mitad de una ecuación espiritual que había estado incompleta durante siglos. «Yo también recuerdo las palabras», dijo, uniendo su voz a la de Diego en la entonación sagrada. Mientras cantaban juntos, el templo se transformó. Las paredes se volvieron transparentes, revelando que existían múltiples dimensiones del espacio superpuestas. Podían ver el templo como había sido en el pasado, con druidas realizando ceremonias bajo cielos estrellados. También podían ver posibles futuros, donde la tierra florecía bajo la protección de guardianes que habían aprendido a integrar amor y deber. Los aldeanos observaban con asombro creciente. Algunos comenzaron a bajar sus improvisadas armas, reconociendo que estaban presenciando algo sagrado en lugar de maligno. Incluso el padre Rodrigo parecía menos seguro de su posición, observando cómo la luz que emanaba del ritual tenía una cualidad purificadora, sanadora. «Esto no es oscuridad», murmuró Esperanza, la anciana del pueblo que había llegado con el grupo, pero se había mantenido en silencio. «Esto es lo que nuestras abuelas llamaban la luz que sana la tierra». En el altar, Diego y Luz María habían alcanzado el punto crucial del ritual. Sus manos entrelazadas brillaban con la misma luz azulada del medallón, y podían sentir cómo sus esencias se conectaban no solo entre sí, sino con las corrientes de energía que fluían bajo la tierra.
Ahora entiendo el error del pasado, dijo Diego, con los ojos aún cerrados pero la voz clara y fuerte. Los antiguos guardianes creían que el deber requería soledad, pero el verdadero equilibrio viene de la unión, de corazones que se fortalecen mutuamente en lugar de dividirse. Luz María sintió una transformación profunda ocurriendo dentro de ella. No estaba perdiendo su identidad como Luz María, sino integrándola con la sabiduría de Aylin. Era como si dos ríos se hubieran unido para formar una corriente más poderosa. Somos uno, pero también somos dos, dijo, comprendiendo una verdad que había eludido a generaciones anteriores. Somos individuos completos que eligen compartir nuestras fortalezas. El agua alrededor del altar comenzó a cantar, literalmente. Las melodías que emergían eran las mismas que los niños del pueblo habían escuchado en sus sueños, las canciones que las fuentes habían comenzado a entonar desde la llegada de Diego. Hernán, desde su posición al borde del círculo protector, documentaba todo con reverencia científica. Sabía que estaba presenciando un fenómeno que desafiaría todas las explicaciones convencionales, pero que al mismo tiempo representaba una forma de conocimiento que la humanidad había perdido. El ritual está funcionando, susurró, observando cómo la luz se extendía desde el templo hacia el bosque circundante. La energía se está estabilizando, pero justo cuando parecía que el proceso se completaría sin más interrupciones, Diego se tambaleó. La integración de sus memorias pasadas con su identidad presente estaba cobrando un precio mayor del esperado. Su cuerpo físico luchaba por contener una esencia espiritual tan vasta. «Diego», dijo Luz María con alarma, sosteniendo su peso mientras él se inclinaba hacia adelante. «Está bien», murmuró él, aunque sudor frío corría por su frente. «Es parte del proceso, pero necesito que sepas algo importante». La miró directamente a los ojos, y en ellos vio siglos de amor y espera. «Si completo este ritual, es posible que no pueda permanecer en forma humana. Podría tener que dispersarme nuevamente entre las corrientes de energía de la Tierra». El corazón de Luz María se desplomó. Acababa de encontrarlo, acababa de recordar su amor eterno, y ahora él le decía que podría perderlo otra vez. «Debe haber otra manera», insistió, apretando sus manos con más fuerza. «La hay», dijo Diego suavemente, «pero requiere que tú también hagas un sacrificio. Puedes unirte a mí en el plano espiritual, convertirnos en guardianes eternos de estas tierras, o puedes permitir que complete el ritual solo y regresar a tu vida como Luz María». La decisión más importante de su vida se extendía ante ella, como un abismo que tendría que saltar sin saber dónde aterrizaría. Luz María observó el rostro de Diego, leyendo en él el peso de siglos de espera y la agonía de una elección que podría separarlos una vez más. Pero mientras consideraba las opciones que él le había presentado, algo profundo y ancestral despertó en su interior. No era solo la memoria de Aylin, sino una sabiduría que trascendía cualquier encarnación individual. «Hay una tercera opción», dijo con una claridad que la sorprendió a ella misma, una que ninguno de los antiguos guardianes consideró porque estaban limitados por las reglas de su época. Diego la miró con curiosidad, mezclada con esperanza. «¿Qué quieres decir?» «El ritual no requiere que renunciemos a nuestra humanidad», explicó Luz María, sintiendo cómo las palabras llegaban a ella desde una fuente de conocimiento que no sabía que poseía. «Requiere que la elevemos, que demostremos que los humanos pueden ser guardianes sin dejar de ser humanos». Mientras hablaba, la luz del templo se intensificó, y los símbolos en las paredes comenzaron a reorganizarse, formando nuevos patrones que ninguno de los textos antiguos había documentado. Era como si el propio templo estuviera reconociendo una verdad que había estado esperando ser descubierta. «En el pasado», continuó Luz María, «los guardianes creían que tenían que elegir entre el amor y el deber. Pero tú y yo hemos demostrado que el amor puede ser la fuente más poderosa de protección y servicio». Diego sintió como las palabras de ella resonaban con algo fundamental en su esencia restaurada.
Estás proponiendo que redefinamos lo que significa ser guardián. Exactamente, respondió ella, tomando el medallón entre sus manos junto con las de él. Que seamos guardianes que viven entre las personas, que protegen no desde la distancia, sino desde el amor y la comprensión. El Fez, agua del círculo sagrado, respondió a esta nueva dirección del ritual, elevándose en espirales más complejas y hermosas que antes. Pero esta vez, en lugar de crear una barrera, las columnas líquidas se extendieron hacia los aldeanos congregados, tocándolos suavemente con gotas cristalinas que brillaban como estrellas. Cada persona que fue tocada por el agua sagrada experimentó un momento de claridad profunda. El padre Rodrigo, que había venido armado con prejuicios y temor, de repente comprendió que estaba presenciando una forma de lo sagrado que complementaba, en lugar de competir, con su fe. Los aldeanos que habían llegado con hostilidad sintieron cómo sus corazones se abrían a una comprensión más amplia del misterio y la magia. «Esto es diferente», murmuró el párroco, bajando completamente el bastón que había llevado como arma. «Esto no es una amenaza a lo sagrado, es una expansión de él». Hernán, que había estado documentando todo el proceso, se acercó al borde del círculo ritual con reverencia. «¿Qué está sucediendo exactamente?» «Estamos completando un ciclo que comenzó hace siglos», explicó Diego, sintiendo cómo su esencia se estabilizaba en lugar de dispersarse. «Pero no de la manera que los antiguos esperaban. Estamos creando algo nuevo». La transformación que siguió fue gradual pero profunda. Diego mantuvo su forma humana, pero ahora podía sentir y canalizar las corrientes de energía que fluían bajo la tierra. Luz María descubrió que podía percibir las necesidades de sanación en las personas y en la naturaleza con una claridad que sobrepasaba todo lo que había conocido antes. Juntos se habían convertido en guardianes que podían vivir vidas humanas plenas mientras servían como puentes entre los mundos visible e invisible. El equilibrio, dijo Luz María con asombro, no requería sacrificio, requería integración. Los efectos del ritual completado se manifestaron inmediatamente en la región. El río Ebro cantó con melodías más dulces. Las cosechas florecieron con una abundancia sostenible y las fuentes del pueblo adquirieron propiedades curativas permanentes, pero suaves. Los animales se volvieron más dóciles y colaborativos, y los niños comenzaron a mostrar una conexión natural con la naturaleza que prometía una generación más sabia. Pero quizás el cambio más importante fue en los corazones de las personas. La experiencia de presenciar la transformación de Diego y Luz María había despertado en los aldeanos una comprensión de que lo extraordinario y lo ordinario podían coexistir armoniosamente. Días después, cuando la vida en el pueblo había encontrado su nuevo ritmo, Hernán se preparaba para regresar a Madrid, pero no iba con las manos vacías ni con el corazón pesado. «Lo que he documentado aquí», les dijo a Diego y Luz María mientras empacaba sus instrumentos, «cambiará la forma en que entendemos la relación entre la humanidad y lo sagrado. Pero más importante aún, he aprendido que algunos misterios no están destinados a ser resueltos, sino a ser vividos». Se había ganado el respeto de sus superiores académicos al presentar el descubrimiento del templo como un hallazgo arqueológico excepcional, sin mencionar los aspectos sobrenaturales que sabía que no serían comprendidos. Pero llevaba consigo una transformación personal que influenciaría todo su trabajo futuro. Diego y Luz María decidieron permanecer en la cabaña junto al río, pero ahora su hogar se había convertido en un lugar de sanación y consejo para quienes lo necesitaran. Las personas llegaban de pueblos distantes, no en busca de milagros espectaculares, sino buscando la paz y la claridad que emanaban naturalmente de su presencia unificada. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», le preguntó Diego a Luz María una tarde, mientras observaban el atardecer desde la orilla del río. «¿Qué?», respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él. «Que no tuvimos que elegir entre el amor y el propósito. Descubrimos que eran lo mismo». El medallón,
que ahora compartían como símbolo de su unión sagrada, brillaba suavemente en el pecho de Luz María. Ya no era un objeto de poder misterioso, sino un recordatorio de que algunas historias de amor trascienden tiempo y espacio, encontrando siempre la manera de completarse. Los niños del pueblo ya no tenían sueños proféticos perturbadores, pero sí visiones dulces de un futuro donde la humanidad vivía en armonía con las fuerzas naturales y espirituales que los rodeaban. Y en esos sueños siempre aparecían dos figuras de la mano, caminando junto a un río que cantaba canciones de esperanza. El círculo se había cerrado, pero no como un final, sino como el comienzo de una nueva forma de existir. Diego había completado su destino sin perderse a sí mismo. Luz María había encontrado su propósito sin sacrificar su humanidad. Y el mundo había ganado guardianes que protegían desde el amor en lugar del deber distante. Bajo las estrellas que habían sido testigos de su promesa original siglos atrás, Diego y Luz María renovaron sus votos, esta vez sabiendo que el amor verdadero no solo sobrevive a través de las vidas, sino que se fortalece con cada encuentro, con cada elección de estar juntos frente a todas las fuerzas que tratarían de separarlos. Y el río Ebro siguió fluyendo, llevando en sus aguas la historia de dos almas que demostraron que los finales felices son posibles cuando el corazón encuentra la manera de unir todos los aspectos aparentemente contradictorios de la existencia en una sola verdad luminosa. Faem. La historia. Bueno, queridos oyentes, esperamos que la historia de Diego y Luz María los haya conmovido tanto como a nosotros. Esta historia de amor que trasciende el tiempo nos recuerda que algunas conexiones están destinadas a encontrarse una y otra vez, hasta que finalmente encuentren la manera de estar juntas para siempre. Si esta narrativa tocó sus corazones, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Tenemos una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre almas gemelas y destinos entrelazados que pueden encontrar aquí a su izquierda. Todos los días traemos relatos únicos que exploran los misterios del amor eterno y las fuerzas que nos conectan más allá de lo visible. No se pierdan nuestros próximos contenidos y cuéntenos en los comentarios. ¿Creen ustedes en las conexiones que trascienden el tiempo? ¿Han sentido alguna vez que conocían a alguien desde antes de conocerlo? Los esperamos en los comentarios para compartir sus propias historias de encuentros extraordinarios.